Israel recibió una respuesta de Hamás sobre el marco para un acuerdo de rehenes negociado en París el fin de semana pasado, pero la organización terrorista con sede en Gaza se negó a abordar la demanda de Jerusalén de recibir una lista de rehenes vivos y cuántos terroristas palestinos Israel debe liberar por cada rehén liberado, dice un funcionario israelí. Ante la insatisfactoria respuesta, Israel no enviará hoy una delegación a El Cairo, afirma el funcionario. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, visitará Turquía el martes para mantener conversaciones sobre la guerra de Israel contra Hamás en Gaza y los esfuerzos de reconciliación entre las facciones palestinas, según el ministro turco de Asuntos Exteriores. La visita se produce en un momento de intensa diplomacia para detener los combates y lograr un acuerdo para liberar a los rehenes. Egipto, Qatar y Estados Unidos han mediado durante semanas en las conversaciones para garantizar una tregua temporal antes del comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán, dentro de una semana. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, afirma: hay un serio deseo y esfuerzo por alcanzar un alto el fuego antes del Ramadán, en su discurso de clausura de un foro diplomático anual celebrado en la localidad turística mediterránea de Antalya. Fidan confirma que Abbas visitará la capital turca, invitado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, firme defensor de la causa palestina. Los líderes discutirán los acontecimientos en Palestina, el curso actual de la guerra, así como el diálogo intrapalestino, dice Fidan. Israel se ha opuesto públicamente a un posible regreso de la autoridad palestina a Gaza, después de que el grupo terrorista Hamás la expulsara de la franja en un sangriento golpe de Estado en 2007. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron ayer la muerte de un soldado durante los combates en el sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a 246 el número de soldados muertos en la ofensiva terrestre contra Hamás. Se trata del sargento mayor de reserva Denis Yekimov, de 33 años, del 17º Batallón de la Brigada Bislamak de Beersheba. Hace unos momentos sonaron las sirenas en la Alta Galilea, debido a un objetivo aéreo sospechoso que penetró en el espacio aéreo israelí procedente del Líbano, según informan las fuerzas de defensa de Israel. Se disparó un misil interceptor contra el objetivo, dicen las fuerzas de defensa de Israel, que añaden que el incidente ha terminado. Sonaron sirenas en las comunidades de Gadot, Yesod Hama'ala, de Eliezer, Amuka, Hulata, Mishmar Hayarden y Ayelet HaShahar. Hamás no aceptará un acuerdo sobre los rehenes sin el compromiso de Israel para poner fin a la guerra en Gaza, informa la CNN citando a una fuente muy bien situada en el grupo terrorista. Los otros dos puntos de desacuerdo que frenan un acuerdo son la retirada de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza y la autorización para que los civiles gazatíes regresen al norte de la Franja de Gaza, añade la fuente de Hamás. El dirigente del grupo terrorista también declaró a CNN que Hamás exige que se permita la entrada de cierta cantidad de ayuda tanto en el sur como en el norte de la franja antes de que la organización acepte un acuerdo. Funcionarios israelíes expresan un creciente pesimismo respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de rehenes con Hamás antes del inicio del Ramadán. De acuerdo con declaraciones de funcionarios anónimos recogidas en varios medios de comunicación hebreos que sugieren una filtración coordinada, existe la convicción de que Yahya Sinwar, líder de Hamás, no está interesado en aceptar una tregua en el corto plazo. Por el contrario, la percepción en Israel es que Sinwar busca aumentar la violencia durante el periodo del Ramadán. Este aumento en la violencia no solo preocupa a Israel en sus fronteras con Gaza y Líbano, sino también en Judea y Samaria, donde las tensiones ya son altas, y en Jerusalén. Específicamente, se anticipan violencia islámica en el monte del templo y disputas por el acceso a este lugar sagrado. El Ramadán comenzará este domingo por la noche, aumentando la urgencia de la situación. Irán ejecuta a acusado de atentado con dron en Ministerio de Defensa. En un reciente informe de los medios estatales de Irán, se confirmó la ejecución de un individuo acusado de perpetrar un atentado terrorista contra un complejo del Ministerio de Defensa en Irán. Este ataque, realizado con un dron el año pasado,
tuvo como objetivo las instalaciones del ministerio ubicadas en el centro del país. La televisión estatal detalló que el acusado intentó detonar el complejo de talleres del Ministerio de Defensa en Isfahán, actuando bajo las órdenes de un oficial de inteligencia del Mossad, refiriéndose a la agencia de espionaje israelí. Al momento del informe, no se proporcionaron detalles sobre la fecha exacta de la ejecución ni sobre la identidad del individuo implicado. La región de Isfahán, conocida por albergar varios centros de investigación nuclear importantes, incluida una planta de conversión de uranio, ha sido un punto focal en el programa nuclear de Irán. Este programa, que ha enfrentado severas sanciones internacionales, ha sido blanco de sabotajes, asesinatos de científicos y ataques cibernéticos. En este contexto, Teherán ha señalado a Israel como responsable de diversas operaciones encubiertas en su territorio. Según un informe aún no divulgado de la UNRWA, organismo de las Naciones Unidas dedicado a los refugiados palestinos, se han presentado acusaciones contra las fuerzas israelíes por supuesto maltrato a centenares de palestinos detenidos en Gaza y posteriormente trasladados a Israel para interrogatorios. Esta información fue revelada por The New York Times, el cual detalla que el documento sugiere que algunos de los detenidos experimentaron agresiones físicas, desnudez forzada, robo, vendaje, abuso sexual y se les negó el acceso a servicios legales y médicos, en ocasiones por periodos superiores a un mes. El documento expone que estas acciones supuestamente buscaron obtener información o confesiones, además de intimidar, humillar y castigar a los detenidos. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel han respondido a estas acusaciones asegurando que cualquier forma de maltrato está estrictamente prohibida, negando específicamente todas las acusaciones de abusos sexuales y anunciando que se encuentran en proceso de investigación sobre cualquier queja de comportamiento inapropiado. Asimismo, la UNRWA enfrenta investigaciones por su complicidad con Hamás en la masacre perpetrada el 7 de octubre contra el sur de Israel. Jordania solicita a Israel extender acuerdo de suministro de agua para aliviar tensiones. En un contexto de relaciones tensas, Jordania ha solicitado a Israel la extensión por un año más del acuerdo de suministro de agua. Esta petición se produce en un momento en que las tensiones entre Amán y Jerusalén se han intensificado debido a la guerra de Israel contra Hamás. La radiotelevisión pública Kan ha informado que Israel, en respuesta, ha buscado disminuir las fricciones entre ambos países. Israel ha propuesto a Jordania que sus funcionarios atenúen las críticas dirigidas hacia Israel y que ambos países procedan a reinstalar a sus embajadores en sus respectivas misiones diplomáticas. Esta medida se entiende como un esfuerzo por parte de Israel para suavizar las tensiones generales con Jordania, según se detalla en el informe de Kan. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y la Agencia de Seguridad Interna Shin Bet anunciaron que esta mañana, en un ataque aéreo en el centro de la Franja de Gaza, fue neutralizado un importante miembro de Hamás. Mahmoud Muhammad Abed Khad, encargado de reclutar nuevos miembros para el batallón Zeytun del grupo terrorista, fue el objetivo del ataque, según se detalla en un comunicado conjunto de las FDI y el Shin Bet. El comunicado también revela que Khad tenía un papel clave en la recaudación de fondos destinados a financiar las operaciones militares de Hamás. Además, las FDI publicaron un video donde se muestra el momento en que el vehículo conducido por Khad fue impactado. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron haber lanzado ataques contra un edificio y diversas infraestructuras empleadas por Hezbollah en Aita, Ashab y Kafr, Kila, ubicadas en el sur del Líbano. Esta acción militar se produce como represalia a los ataques ejecutados hoy por Hezbollah contra el norte de Israel. Según informan las FDA, Hezbollah efectuó hoy disparos de cohetes y misiles hacia las áreas de Metula, Gahar y Malkia en Israel, los cuales no resultaron en heridos. 2 conductores de autobús requirieron atención médica después de ser atacados por un grupo de jóvenes árabes cerca del poblado de Givat Zeev, de acuerdo con reportes. Los incidentes ocurrieron cuando los conductores, empleados de la compañía Electra Afikim, que opera rutas de autobús hacia el asentamiento, se encontraban en una parada de descanso para autobuses cercana al asentamiento, al norte de Jerusalén. Los informes indican que el grupo de jóvenes árabes comenzó a lanzar piedras y botellas contra los conductores. Un video capturado en el lugar muestra una de las ventanas traseras de un autobús rota
y a efectivos de la policía atendiendo la situación. Como medida de respuesta a estos ataques, Electra Afikim ha suspendido el servicio de autobús entre Jerusalén y el asentamiento durante las horas nocturnas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió el domingo a Israel y Hamas que acepten un acuerdo que inicie un alto el fuego de 6 semanas en la franja de Gaza. Dada la inmensa magnitud del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato, al menos durante las próximas 6 semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa, declaró la vicepresidenta en Selma, Alabama. Hamas afirma que quiere un alto el fuego. Pues bien, hay un acuerdo sobre la mesa, y como hemos dicho, Hamas tiene que aceptar ese acuerdo, añadió Harris. También pidió al gobierno israelí que haga más para aumentar el flujo de ayuda a Gaza, afirmando que los gazatíes sufren una catástrofe humanitaria en la que las condiciones son inhumanas. La gente en Gaza se muere de hambre. Las condiciones son inhumanas y nuestra humanidad común nos obliga a actuar, afirmó. El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas. A primera hora del domingo, Hamas envió una respuesta a la propuesta de acuerdo para la liberación de rehenes, pero no incluyó los nombres de los rehenes que siguen vivos, en contradicción con la exigencia de Israel. Todos los miembros del gabinete de guerra han coincidido en que no hay motivo para enviar una delegación israelí a El Cairo o Qatar si no existe una base para las negociaciones. Mientras Hamas se niegue a dar detalles y a avanzar, Israel no cooperará y ni siquiera enviará una delegación a las conversaciones. El sitio web Kol Habira, afiliado a la oposición siria, ha informado de que Abbas Ahmad Khalil, nieto del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue eliminado en el sur de Líbano. Según el informe, el nieto de Nasrallah militaba en la división Imam Hossein, afiliada a Irán, y que opera para la organización terrorista Hezbollah. Su padre es Abu Ali Noah, es colaborador de Nasrallah y combate para el régimen sirio y las milicias iraníes en Siria. Las FDI no están familiarizadas con la conexión entre el terrorista eliminado y Hezbollah. Sin embargo, según el medio de comunicación, no es la primera vez que se elimina a un familiar de Nasrallah desde el comienzo de la guerra. Hace unos 2 meses, el sitio informó que el comandante de las fuerzas Radwan, Wissam Tawil, eliminado en enero en el sur del Líbano, era pariente de Nasrallah a través de una de sus esposas.